primaria muchos niños vienen con la idea de yo no puedo aprender matemáticas, no puedo aprender, y creo que se lo creen ellos mismos, ¿no? Porque escuchan a sus compañeros más grandes que la mayoría que el examen le quedó matemática. Los padres dicen, cuesta la matemática, no, porque a mí me resulta más fácil aprender otra asignatura, como que viene ya de que me lo creo porque me lo dicen mucho, ¿no? Yo creo que cuesta, pero no en general. Lo que veo yo complicado es cuando uno intenta tratar de enseñar un contenido de matemática, un mismo contenido, a un mismo nivel, a un grupo, donde sabe que hay alumnos que están en diferente nivel de razonamiento de repente. Entonces, lo difícil es poder atender a esa diversidad. Hay niños que de repente, niños o adolescentes que de repente no están maduros para entender determinado contenido de geometría porque es abstracto, y uno tiene como la necesidad de ese año enseñárselo, ¿tá? Entonces ahí es donde se torna un poco complicado. De repente lo encontramos 2 años más adelante y le volvemos a explicarle lo mismo y no le resulta tan difícil, simplemente era que en ese momento no estaba maduro de repente para aprender ese contenido, o sea que no sé, para algunos puede ser un prejuicio porque de repente no se habían puesto las pilas lo suficiente, no se habían sentado a hacer ejercicio, porque a veces es cuestión de ejercitarse también, ¿no? Hay parte de la matemática que hay que razonar más y hay parte de la matemática que ejercitándose se adquieren fácilmente, entonces a veces es que el estudiante no ha puesto demasiado esfuerzo. Lo moderno, que ya no es moderno porque yo hace muchos años que trabajo, pero hace 10, 12 años donde se trabaja con lo que se llama resolución de problemas. Buscar métodos para que el alumno aprenda a razonar. Y como dice Marta antes, nosotros estudiamos mucho teórico, ahora como que se apunta más al práctico. Claro, se encuentra después la dificultad de que quizá al llegar a la facultad el teórico hay que verlo, ¿no? El problema que ellos tienen es que no aprendieron a estudiar teórico, sí aplican mucho lo práctico y después tienen ese problema, de repente se enfrentan con ese problema. Pero ha ido cambiando, por supuesto, ha ido cambiando. Con Carla, mi compañera, decidimos abordar este tema, que en realidad abordar cuáles son los factores que intervienen negativamente en el aprendizaje de la matemática. Bueno, nos planteamos como hipótesis 3 factores que son la falta de motivación de los alumnos, el modelo el modo de enseñar del profesor y las creencias y prejuicios, si es que existen, en torno a la materia. La modalidad que creíamos que era bastante fundamental de la modalidad del profesor es más el vínculo que tienen, que los lleva a ponerse en contra de la materia que la modalidad del profesor. Sí, después otro factor que surgió también muy importante manifestaban aburrimiento frente a la materia. Entonces ahí sí capaz que interviene la modalidad del docente, los recursos que utiliza, como para de cierta manera atrapar al alumno, ¿no? Es como decían las profesoras recién, que antes como que se utilizaba mucho lo más bien teórico, ¿no? Como que ahora como que lo práctico es lo que más le interesa a ellos. Tiene que partir todo de la motivación que tenga el niño. En todas las áreas del conocimiento partimos, o por lo menos desde la pedagogía en la que estamos ahora, en la que el niño parte de la experimentación y de la motivación. Y muchas veces el área de matemática es la que en ese sentido queda un poco para atrás. Pero, por ejemplo, lo que yo he notado con lo que ella decía con respecto al docente es que a veces nosotros mismos tenemos el miedo de enseñar matemática o ese miedo a equivocarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Transmitimos eso a los alumnos y al transmitirlo le vamos generando esos prejuicios, esos miedos, ese yo no sé, yo no puedo. Y también, por ejemplo, pasa eso que decía Martita, que escuchan a otro decir que es difícil o que se queda en examen, como decía Daniela. Entonces ellos ya van con la cabeza pensando en que yo no puedo hacer esto. Y si el docente le suma eso, es como que en vez de ayudarlos a salirlos, les ayudamos al fracaso. Y no solo matemáticas, pasa en otras, pero matemáticas muchas veces muy abstractas. Y nos pasa, no sé, creo que en esto coincidimos, que lo que más les cuesta en este momento son las fracciones. En el liceo, llegan al liceo, tienen que hacer una operación con fracciones y no la pueden hacer, ¡ay, qué horrible! Y eso, pero más. Son de los conceptos que no entienden por qué. Y yo le decía a Marta, hay otros conceptos que el niño lo aprende y no se lo olvida más. ¿Qué alumnos de ustedes no saben la regla de 3? Llegan toda la vida, pregunta a una persona en la calle y sabe resolver una regla de 3. ¿Por qué la regla de 3 sí se aprende? Va en la forma que se lo enseñaron, va en la insistencia que se hizo en el concepto, no sé, son preguntas que no tendría que hacerse. ¿Por qué
Claro, hay cosas que Bueno, uno no se la olvida madurez que nunca. dice Marta también, porque Claro. yo me Sí, mucho porque eso. lo encuentran relacionado a una necesidad, ¿no? A la utilidad también. En la utilidad, claro. Que estamos frente a generaciones donde el tiempo de concentración que tienen estos chicos no es el que teníamos nosotros hace un tiempo, digo. Es ínfimo el tiempo de concentración. Donde un texto sea largo, leen una parte y se entran a aburrir porque no se concentran. El tiempo prolongado como en otras épocas. Viven lo inmediato, están en la generación del doble clic, como dicen por ahí. Ensayo-error, ensayo-error. Entonces, claro, sí, le resulta extenso y yo coincido con Daniela que no sé si son reales son los resultados, pero si se tomaron en serio las pruebas y se concentraran lo que deberían concentrar, no sé si serían esos los resultados. O sea, si esa misma prueba le jugara pasar de año, los resultados serían otros. Desde que nosotros hubo una reformulación de lo que es la enseñanza terciaria a nivel de docencia, tenemos la figura del departamento académico que antes no existía. Nuestro proyecto este año se centra en ayudar a los estudiantes a escribir y exponer textos académicos. Nuestros objetivos son profundizar en cuanto a lo que es la lectura y las competencias lingüísticas que el trabajo académico requiere. Sí. Entonces, para este proyecto lo dividimos en 2 etapas. La primera etapa consiste en lo que vendría a ser el estudio de campo, estudiar en base a las producciones que hacen los estudiantes de este instituto, cuáles son aquellas dificultades que ellos presentan al momento de escribir o de exponer un tema, cuando tienen que estudiar a un autor, qué pasa, si lo interpreto y hasta qué punto, y por qué a veces al presentarlo en clase no logro llegar a los conceptos que realmente quiere transmitir ese autor. Entonces, bueno, estamos investigando a ver dónde están las dificultades. Y bueno, al comienzo de mi carrera yo me sentía como que no me sentía capacitada para dar clases, ya sea por el habla, por mi escritura, la falta de ortografía, etcétera. O sea que en todos los aspectos me sentía débil. Pero bueno, a lo largo de la carrera, sin darme cuenta, si hoy comparo un texto, por ejemplo, que yo hago con uno que hice en primero, por ejemplo, bueno, se nota la diferencia, ya sea por el vocabulario, la falta de ortografía, etc. En primero, la verdad que pensé que iba a aprender más de lo que aprendí, que me iba a sentir más segura cuando terminara primero, y al pasar a segundo vi que lo que tenía que haber aprendido en primero no lo aprendí, y es como un doble trabajo, volver a aprender lo que tendrías que haber aprendido en un corto tiempo. Tenemos muchas materias, muchas prácticas y poco tiempo para sentarnos a estudiar, que es una carrera que necesita bastante estudio. Bueno, a nivel personal estoy de acuerdo con mi compañera. El año pasado no tuvimos un muy amplio contenido de lo que es la lengua para poder encarar con confianza al momento de nosotros tener la práctica en el segundo año. En este 5º grado me encontré que escriben no peor comparando, pero sí con mayores dificultades que los niños que tenían 4, y me llama mucho la atención porque están en 5º, en un nivel superior. A nivel personal, como veo en primer año en mi pasantía, es un proceso lo que los niños aprenden tanto a comunicarse como a escribirse. Primero es la correspondencia del fonema con el grafema, que después van por sílabas, bueno, después van empezando a escribir bien. En una clase en la cual por ahí a veces nos encontramos con 30 alumnos, en donde cada uno tiene diferentes niveles, vamos a decir, de lectoescritura, por ejemplo, y muchas veces a las maestras no nos da, a las practicantes, a las maestras no nos da el tiempo para preparar, por ejemplo, una planificación o una actividad diferenciada para cada alumno. Esa es otra dificultad también. Poder en una segunda etapa trabajar juntos con los docentes, porque esto tiene que ser un proyecto, si bien del Departamento de Lengua, pero no funciona si no lo hacemos en coordinación y en forma transversal en todo el instituto, para plantear algunas soluciones que puedan ser aplicables en todas las asignaturas, independientemente del contenido que enseñen, y trabajar junto con los estudiantes para que ellos sean conscientes de qué se requiere a nivel terciario para poder luego sí hacer la transposición a primaria.